Buenas tardes, mis amados amigos y hermanos. Muchas bendiciones para todos ustedes. El presente video es un extracto sobre Levítico 4 comparado con el segundo pacto, en una parte solamente. No vamos a extendernos. El Padre puso en mi corazón este texto para hoy día. Dice así la palabra en Levítico 4. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Yahweh, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y le traerá al tabernáculo del testimonio, y mojará al sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahweh hacia el velo del santuario. El número 7 veces era un número perfecto para perfeccionar el pecado, para que el pecado no continúe adelante, sino limpiarlo y perfeccionar a través de esa destrucción del pecado, de nuestra purificación. En el versículo 7 dice también: y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo del testimonio delante de Yahweh, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará del becerro para la expiación todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y el sebo que están sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey y del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el holocausto del altar. Y el cuero del becerro y toda su carne con su cabeza y sus piernas y su intestino y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campo a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas. Será quemado. Y si toda la congregación de Israel hubiera errado y el negocio estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que fuera entendido el pecado sobre el que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yahweh, en presencia de Yahweh degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Yahweh hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que están delante de Yahweh en el tabernáculo del testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y sigue así. Encontramos entonces que estos rituales de expiación en el Antiguo Testamento, en Levítico, y también en parte en Deuteronomio y otros libros de la Torá, ya fueron cesados porque el sacrificio fue dado por un hombre. ¿Quién fue ese hombre valiente? Ese hombre perfecto fue nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que vino y se entregó por nosotros, cumpliendo él mismo como cumplidor de la ley. Pero ya no eran los animales que se sacrificaban, ningún tipo de animal, sino que prácticamente él se ofreció por nosotros en cruz, según Mateo 27:35, que dice así: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados los custodiaban allí,
pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Yeshua, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones. Ese es otro tema que lo dejaremos un poco, pero vemos aquí que el sacrificio del Cordero Yeshua vino a sustituir el sacrificio del Antiguo Testamento, de la Torá. Y uno pueden preguntar seguramente a uno, o pueden investigar, escudriñar la palabra. Encontramos que en Mateo 5:17, donde encontramos que Jesús habla sobre la ley, él habla en la siguiente forma: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, el segundo pacto que se da, ahí se va a cumplir todo una vez terminado el segundo pacto, y cuando venga nuestro Señor en nubes y esté allí sobre el mar de cristal con todas sus iglesias, sus congregaciones, gran parte de Israel y todos sus hijos Efraínes, Manasés y todos también las tribus, él estará allá. Ya la ley no va a ser tan necesaria, porque en el caso de los sacrificios, porque ya Yeshua cumplió el sacrificio a través de él, a través de su muerte, porque él tomó todos los pecados del mundo, de los hombres, los tomó, y él mismo cumplió con la ley, fue un cumplidor de la ley. Por eso él dice que no vino a abolir la ley o los profetas. No está refiriéndose a que ya pasaron algunos sacrificios, pero continuó el sacrificio con Yeshua. Aunque algunos, digamos así, rabinos ultraortodoxos, no aceptan el sacrificio humano, no aceptan que Yeshua vino para ofrecerse en holocausto por el pecado del hombre. Pero un día ellos, como han sido perdonados por el Señor Yeshua, cuando él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ellos un día van a llorar al traspasado. Todo Israel va a llorar al traspasado, todos los que pecaron. En realidad, Yeshua vino para ofrecerse en sacrificio puro. Él podía dar su vida y tomarla también, de tal modo que no podemos encontrar que todo fue echado a los judíos, la culpa de la muerte de Yeshua. Este era un plan desde el cielo, era un plan del Padre Elohim para mandar a su Hijo para expiación de pecados, porque sin expiación de pecados sin derramamiento de sangre, no hay expiación de pecado. Tenía que sacrificarse su hijo primogénito, su hijo puro. No hay ninguno aquí en la tierra, ninguno de nosotros nos podemos llamar que somos perfectos. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria del Padre. Pero si no fuera el sacrificio que hizo Yeshua en la cruz, en realidad estuviésemos muertos realmente. Pero Él se ofreció en la cruz por nosotros, cumplió, fue el mejor cumplidor de la ley, cumplió la ley. Es como también las leyes temporales y humanas. Muchas veces los que pecan o son llevados a la silla eléctrica, o son matados, o son muertos con cadenas letales, mortales, otros con cadenas perpetuas, muertos en vida también. Entonces, de esta manera también la ley fue dada por nuestro Padre, dictada por nuestro Padre, para que se cumpla la ley conforme a la gravedad de los casos. Aunque muchos hablan contra la ley y dicen que para qué la ley fue tan dura, para qué apedreó, para qué mató a la mujer adúltera y todo eso, sino que era así antiguamente, ¿no? Se cumplía esas leyes, ¿no? Estrictas, porque el hombre a veces no obedecía. El hombre era muy necio en su mente, mucha terquedad. Y lo mismo pasa ahora en este tiempo de pandemia. Me preocupa porque yo veo mucha gente que en vez de
estar aprovechando el tiempo para estar en las cuarentenas encerrados en sus casas orando y pidiendo perdón. Todavía están pensando cómo salir para ir a las playas, para fiestas, para una cosa y otra del mundo, y olvidan a nuestro Señor, que el Señor también ha cerrado las puertas para que podamos nosotros en este tiempo de arrepentimiento. Amados hermanos, Yeshua viene. Prepárense, amados hermanos. Por favor, Yeshua les pide que se preparen. Les pide que ustedes estén buscando la santidad, buscando la purificación. Porque realmente Él vino y fue cumplidor de este nuevo pacto que había antes en primer pacto, ahora el segundo pacto. Y nosotros estamos llevando ese ministerio para llamarlos al cumplimiento del arrepentimiento, de la búsqueda, de la consagración al Padre, de el convertirse a nuestro Señor Yeshua, para que Él nos dé la salvación, que es el mejor galardón y presente que podemos tener. Por eso somos ministros del nuevo pacto. Según el 2 de Corintios 3, en versículo 4, dice: esta confianza la tenemos mediante Yeshua para con Dios, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene del Padre, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y quién permanecerá? Nuestro Señor Yeshua, que vendrá a la tierra, gobernará un milenio y después para toda la eternidad. Así dice la palabra en 2 de Corintios 3, continuando, 12, versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Yeshua es quitado. Aún no han aceptado muchos de los judíos la primera venida de nuestro Señor Yeshua en entrega en cruz para perdón de pecados. Aún no entienden, están con el velo en la mente, pero un día entenderán. Y sigamos leyendo, que dice así: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Cuando ellos se den cuenta con todas las predicaciones de los ministerios, también de los 2 testigos y los 144,000 que están apoyando en ese trabajo. Por eso el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. De esta manera, amados hermanos, nuestro Mesías siguió reconociendo la ley, pero con algunas paradas que se hizo, porque ya no habían los templos, también los rituales se habían acabado, había un cambio en la ley, pero muchas de ellas aún continúan, muchas. Y estas leyes de sacrificio y expiación dejaron de ser y pasaron
Dejaron de ser algunas leyes, este tipo de leyes, ¿no?, que había leído yo de los sacrificios de animales, expiación, quema de sus cuerpos de los animales. Dejaron de ser y pasaron porque nuestro Salvador vino y pagó el precio del pecado de todos los hombres. Así que algunas leyes de la Torá fueron reemplazadas con el segundo y nuevo pacto. Pero aún ciertos judíos ultraortodoxos no aceptan el sacrificio de un ser humano, siendo que el Padre Yahweh envió a su Hijo en sacrificio puro para redimirnos de los pecados y así poder darnos la salvación. Porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, como dice Levítico 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, amados hermanos. De tal modo que nosotros estamos sujetos a veces a muchas pruebas, estamos sujetos prácticamente a poder limpiarnos a través de su sangre, a poder llorar, poder buscar al Señor, buscar al Padre, para que el Padre nos limpie de todo pecado, porque el Padre quiere eso. El Padre quiere de nosotros, realmente quiere lo mejor, quiere que nosotros estemos purificados en la sangre del Cordero, rociados y purificados en su sangre, para que podamos de esa manera prácticamente estar siempre buscando al Señor, buscando su rostro, buscándolos en comunión, en tefilá, buscándolos en oración, en arrepentimiento sincero día a día, minuto a minuto incluso, para que podamos siempre estar en su presencia, porque el Padre eso quiere de nosotros. El Padre quiere de nosotros verdaderamente una salvación perfecta, y para eso tenemos que purificarnos. Como dice también Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach. Gracia y paz os sean multiplicado. Amén, mis hermanos. Hago un llamado entonces. Continuemos llamando, pidiendo la conversión de toda la humanidad, en todos los pueblos, para que no busquen al mundo, sino miren al Señor, a nuestro Salvador, Yeshua, que ya viene. Yeshua, llamado también o conocido como Jesús, ya viene, hermanos. Pronto tenemos que estar preparados para su venida, puros y en santidad y con sinceridad en el corazón, y con llanto y con súplica, para que Él nos transforme. Amados hermanos, meditemos, reflexionemos en este sentido. Es lo más hermoso que podemos tener, el regalo preciado, el galardón más grande, la salvación de nuestras almas. Y así estaremos siempre con el Señor, estaremos siempre bajo la bendición de nuestro Padre Elohim. Gracias, amados hermanos, por este tiempo. Dios me los bendiga. El Padre los llene de su misericordia, los sane espiritual y físicamente. Muchas bendiciones, amados. Amén.